Dios te bendiga. Qué bueno que estamos juntos en esta hora para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te saludamos en el bendito nombre de Jesucristo, ahí donde tú estás. Ya sea que estés ahora o sea de manera diferida. Nos gozamos y nos alegramos en tenerte. Y te recordamos nuestro tema para hoy. ¿Quién es inocente? Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No es que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cual tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y de nuevo te saludamos, mi amado hermano, mi amado amigo que estás con nosotros, para juntos en la familia Reconciliación adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a elevar nuestro ruego delante del Señor y poner este culto que a Él rendimos delante de su presencia. Oramos. Padre y Dios nuestro amado Dios, Jehová Dios de los ejércitos, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor, ahora y siempre. Señor, con humildad de corazón venimos de tu presencia con el único deseo de alabarte, de adorarte y de bendecir tu nombre. Rogamos, oh Dios, que tú estés tocando corazones para que con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, estemos alabándote en esta hora, Señor. Te alabamos porque tú eres el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que bendice. En tus manos estamos, Señor, y pedimos
la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que se haga y se diga, Señor. Y que tú recibas este culto como la adoración de tu pueblo, Padre. En Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.
¿Quién es inocente? Nuestro tema de hoy. Pero antes de entrar en el tema, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a buscar en su Biblia el Salmo 103 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Salmo 103, versículos del 1 al 11. Yo le invito a leer la Biblia juntos y a hacerlo en el estilo reconciliación, en voz alta. Léala en voz alta y vamos juntos a unirnos en la lectura de la Biblia en el Salmo 103, versículos 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a comenzar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Vamos a orar y vamos a aprovechar en este tiempo, en esta oración, orar por esas peticiones que están allí en lo más profundo de nuestro corazón. Que conforme a la voluntad de Dios estamos llevando allí con la certeza de que Dios escucha y responde siempre la oración. Oremos. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el único Dios, el Dios de Israel. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, porque solo tú eres Dios. Oh Jesús, gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestros corazones. Y gracias, oh bendito Dios, porque podemos acercarnos en plena certidumbre de fe delante de ti, Señor. Con esas peticiones que cada uno, Dios, estamos llevando delante de tu trono de tu gracia, Señor. Y que sabemos que conforme a tu voluntad tú las vas a responder, Señor. Porque tú eres el Dios que responde la oración. El Dios que hace maravillas, el Dios que hace milagros. El Dios que no ha cesado, Señor, de hacer obras maravillosas. Señor, salva a aquellas personas por las cuales estamos orando para que puedan conocerte y recibirte como Señor y Salvador. Oh Señor, sé con aquellos que están sufriendo, aquellos que necesitan una mano de bendición tuya sobre sus vidas para sanidad física, espiritual, emocional. Señor, sé, oh Dios, sobre aquellos que en esta hora sufren, oh Dios, por el pecado de otras personas, por aquellos que están atados a los vicios y a tantas otras cosas, Señor. Clamamos, oh Dios, por cada una de nuestras naciones. Pedimos, Señor, que tú seas exaltado, que tú quebrantes ataduras y que tú te exaltes, Señor, porque tú eres el único, Señor, y tú eres la única solución. Oh Señor, en ti confiamos, en ti esperamos y te damos gracias en Jesús. Amén y amén.
Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el cual nosotros estamos seguros, estamos tranquilos, estamos confiados, estamos llenos de gozo. Y usted está lleno de gozo ahí donde usted está también, ¿verdad? Porque usted tiene a Jesucristo como su Salvador, tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene a Dios, está Dios con usted. Y qué bueno que podemos juntos adorar al Señor, sin límites. Qué maravilloso, qué grande, qué esplendoroso esto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es ¿quién es inocente? Y seguimos en la continuidad del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en el capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo había probado algo muy cierto, que todos los seres humanos, todos los hombres somos pecadores. Pero, qué bueno, enseguida pasa a explicar cómo podemos ser salvos. Y el término teológico para esta salvación es justificación por fe. ¿Qué cosa es la justificación? Bueno, la justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador que confía en él, sobre la base de la obra consumada de Cristo en la cruz. Repito el concepto porque es un concepto básico. Hay muchas personas que le hablamos de salvación y aún hasta creen que están salvos y no tienen todavía, no conocen, no están claros en qué la Biblia enseña. Salvación por fe es justificación, y justificación por fe es el acto de Dios en el cual Dios te ha declarado a ti, mi hermano, mi hermana, justo en Cristo, porque tú has confiado en Jesucristo. Y eso ha sido ¿por qué? Sobre la base de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y es importante que veamos esto. ¿Por qué? La justificación es un acto, no un proceso. A mí no me gusta mucho usar la palabra proceso porque últimamente todo es proceso, Pero la justificación es un acto. No hay niveles de justificación. Cada cristiano tiene la misma posición justa ante Dios. Esto es muy importante. También la justificación por fe es algo que Dios hace, no el hombre. Ningún pecador puede justificarse a sí mismo ante Dios. Y todavía más importante es el hecho de que Dios no nos hace justos. No, Dios no nos hace justos. Dios nos declara justos. La justificación es un asunto legal. Dios pone la justicia de su Hijo Cristo en nuestra cuenta en lugar de nuestra pecaminosidad. Y esta cuenta nunca puede ser alterada. Tenemos que tener cuidado porque con mucha facilidad se confunde la justificación con la santificación. Yo lo veo mucho en las citas que se hacen del versículo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando se usa eso, pues se pone a un lado y se mezcla justificación con santificación. La justificación es un acto, es un momento, es algo que Dios hace y que lo hace para siempre. Pero la santificación es el proceso por el cual Dios hace de ti y de mí que cada día seamos más y más como Cristo. La santificación puede cambiar de día en día. La justificación nunca cambia. Cuando el pecador confía en Cristo, pone su fe en Cristo para perdón de sus pecados, Dios lo declara justo. Y esta declaración nunca será derogada. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha hecho. Dios no nos mira, o mejor dicho, Dios nos mira y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. ¿Has escuchado eso? Qué maravillosa la justificación de Dios. Pero ¿cómo puede un Dios santo declarar justo a los pecadores? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Es la justificación una idea ficticia sin fundamento real? Bueno, en el pasaje bíblico de Romanos que hoy vamos a tratar,
El apóstol Pablo contesta estas dos preguntas. Las hace de esta forma. Primero, explica qué es la justificación por fe. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Y luego ilustra la justificación por la fe por medio de la vida de un personaje, Abraham. Capítulo 4 de Romanos, versículos 1 al 21. Y vamos entonces a la primera sección. ¿Qué es la justificación? Dice Romanos 3:21, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Dios reveló su justicia en diferentes maneras antes de la revelación completa del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por medio de su ley, por medio de sus juicios contra el pecado, por medio de las apelaciones que él hizo por medio de los profetas y también por medio de las obediencias, de las bendiciones sobre los obedientes. Pero en el Evangelio una nueva clase de justicia ha sido revelada. Usted puede volverlo a leer ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y las características de esta justicia se explican claramente en este pasaje de Romanos 3, 21 al 31. En primer lugar, la característica de esta justicia es aparte de la ley. Mira cómo dice el 3:21, Romanos 3:21. ¿Lo tienes en tu Biblia? Léelo ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bajo la ley del Antiguo Testamento, la justicia vino por medio de la conducta del hombre. Pero bajo el Evangelio, la justicia viene por creer. La ley misma revela la justicia de Dios. Porque la ley, como dice Romanos 7:12, es santa, justa y buena. Además, la ley testificó de esta justicia del Evangelio, aunque no podía proporcionarla. Desde Génesis 3:15, a través de todo el Antiguo Testamento, se da testimonio acerca de la salvación por la fe en Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, las profecías, los tipos, estos grandes pasajes como Isaías 53, testifican acerca de esta verdad. La ley podía testificar de la justicia de Dios, pero la ley no la podía proporcionar y no la puede proporcionar al pecador. La otra característica de esta justicia es que es por medio de la fe en Jesucristo. Y está en la primera parte del versículo 22 de Romanos 3. Romanos 3, 22, la primera parte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sabemos que la fe solo es buena cuando su objeto es bueno. Todos confían en algo, aunque sea en sí mismo. Pero el cristiano confía en Cristo. La justicia de la ley es una recompensa por las obras, pero la justicia del Evangelio es un regalo, repito la palabra regalo, por medio de la fe en Jesucristo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero esto no salva. ¿Me estás escuchando, mi amigo? Decir yo creo en Dios no salva. Es la fe personal en Jesucristo lo que salva y justifica al pecador. Aún, dice Santiago 2:19, los demonios creen en Dios, pero creen porque conocen, pero dice creen y tiemblan. Y esto no lo salva de ninguna manera. Otra de las características de esta justicia es que es para todos. Leemos la segunda parte del versículo 22 y el versículo 23 de Romanos 3. Lo vamos a hacer. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dio la ley a los judíos, no a los no judíos. Pero las nuevas de salvación por Jesucristo se ofrecen a todos, a judíos y a no judíos. Todos pueden ser salvos. No hay diferencia entre judíos y gentiles cuando se trata del juicio. Como dice una traducción libre de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no están alcanzando la gloria de Dios. Dios
declaró a todos los hombres culpables a fin de poder ofrecer a todos su regalo gratuito de salvación. Bendito sea el Señor. Otra característica de esta justicia es por gracia. Vamos allí al versículo 24, primera parte de Romanos 3. Búscalo en tu Biblia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios tiene dos clases de atributos. Tiene atributos por lo que Él es en sí mismo y tiene atributos relativos, que es con los que Él se relaciona con el mundo y con la humanidad. Y uno de los atributos absolutos de Dios está en 1 de Juan 4:8. Dice allí, Dios es amor. Fíjate que no dice Dios tiene amor o Dios ama, sino que Dios es. Y cuando Dios relaciona ese amor contigo y conmigo y con cada ser humano, llega a ser gracia y misericordia. Y vamos a ver qué es misericordia. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Y Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Somos justificados sin causa. No hay razón, no hay causa en nosotros para que merezcamos en lo más mínimo la salvación de Dios. Es todo por gracia. Otra característica de esta justicia es que es a gran costo para Dios. Si tú buscas en tu Biblia, leemos en la segunda parte del versículo 24 y el versículo 25. Romanos 3, 24 y 25. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Algo que te puedo decir y que tú lo sabes muy bien. La salvación es gratuita, pero no es barata. Es gratuita. No hay que pagar nada por la salvación. No hay que dar nada para la salvación, materialmente hablando, pero no es barata. Y aquí hay tres palabras en estos versículos que expresan el precio que Jehová Dios pagó por tu salvación y mi salvación. Dice allí propiciación, sangre y redención. Propiciación significa satisfacer la santa ley de Dios, el cumplimiento de sus justas demandas a fin de que Dios pueda perdonar gratuitamente a los que acuden a Cristo. La palabra sangre nos dice cuál fue el precio. Jesucristo tuvo que morir en la cruz a fin de satisfacer la ley y justificarte a ti y a mí, pecadores perdidos. Y la mejor ilustración de esta verdad, mis amados hermanos, está en el día de expiación de los judíos que aparece en Levítico 16. Yo después te voy a invitar a que lo leas, Dice ahí en Levítico 16 que se tomaban dos machos cabríos que eran presentados en el altar y uno era escogido para el sacrificio. Y este animal que era escogido para el sacrificio se le daba muerte y su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre la tapa, el propiciatorio o la cubierta del arca que allí estaba en el lugar santísimo. Y esa sangre derramada temporalmente satisfacía las justas demandas del Dios Santo. Después de esto, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, confesaba los pecados del pueblo y este macho cabrío era llevado al desierto donde era soltado, simbolizando de esta manera que nuestros pecados estaban siendo alejados de nosotros. Como dice lo que leímos ayer en la lectura devocional en el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar, alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el periodo del Antiguo Testamento, la sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado. Solo podía cubrir lo que hasta que Jesucristo viniera y comprara la salvación completa pudiera hacerlo. Dios pasó por alto, dice Romanos 3:25, los pecados pasados, sabiendo que su Hijo vendría y terminaría la obra. Y por su muerte y resurrección habría redención. Redención es compra. La compra es la liberación del pecador. A mí y a ti no nos cuesta nada el ser salvos, el ser justificados por la fe.
pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Otra característica de esta justificación que es justicia perfecta. Leo allí, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios tiene que ser perfectamente consecuente consigo mismo. Dios no podía quebrantar su propia ley o violar su propia naturaleza. Y un Dios de amor quiere perdonar a los pecadores, pero un Dios de santidad tiene que castigar el pecado y mantener su ley. ¿Cómo puede ser Dios justo, como dice este versículo, y el que justifica? La respuesta está en una persona, Jesucristo. Cuando Jesús sufrió la ira de Dios por los pecados de todo el mundo, satisfizo completamente las demandas de la ley de Dios y también cabalmente manifestó el amor de Dios. Los sacrificios de animales, mis hermanos, nunca quitaron el pecado. Pero cuando Jesús murió, la eficacia de su sacrificio se extendió desde el pecado de Adán hasta todos los pecados. Ninguno, incluso el diablo, puede acusar a Dios de ser injusto por haber pasado por alto los pecados del tiempo del Antiguo Testamento. Otra característica de esta justicia, dice allí los versículos 27 al 31 de Romanos 3, es para establecer la ley. Escuche y síguelo en tu Biblia. Romanos 3, 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la ley, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. La doctrina de la justificación por la fe no está en contra de la ley, porque establece la ley de Dios. Dios obedeció su propia ley al elaborar un plan de salvación. Jesús en su vida y muerte cumplió completamente las demandas de la ley de Dios. Dios no tiene dos maneras de salvar, una para los judíos y otra para los no judíos, porque Dios es uno solo. Dios es consecuente con su propia naturaleza y con su ley. Si la salvación fuera por la ley, escúcheme bien, entonces los hombres podríamos jactarnos. Mira yo lo que soy, mira yo lo que hice. A veces yo escucho a algunos por ahí que digo, se habrán olvidado que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que somos justificados por Dios y no por lo que nosotros hagamos. Pero como la salvación viene por medio de la fe, es imposible que el hombre se pueda jactar de su salvación. Cuando un pecador cree y es justificado por la fe en Cristo, este no se puede jactar de su fe en Cristo. Lo único que sí puede gloriarse es el maravilloso Salvador que Dios ha provisto. En los capítulos 4 al 8 vamos a estarlo viendo. Hoy vamos a ver parte del 4, pero vamos a seguir después. El apóstol Pablo explica cómo el gran plan de Dios para la salvación está en completa armonía con el resto de la Biblia. Y comienza hablando de quién, de un ejemplo, del padre de la nación judía. Y ahí está la ilustración o una ilustración de la justificación. Romanos 4, 1 al 25. Los judíos creyentes de Roma, y había allí en las iglesias de Roma, había cristianos de origen judío, podían preguntarse, ¿cómo se relaciona esta doctrina de la justificación por medio de la fe con nuestra historia? El apóstol Pablo, tú dices que esta doctrina es testificada por la ley y los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento, por las Escrituras. ¿Y qué me dices de Abraham? El apóstol Pablo explicó cómo fue salvo Abraham. Fue llamado nuestro padre, refiriéndose principalmente a que los judíos son descendientes de Abraham según la carne. Pero en el versículo 11 encontramos que dice que Abraham fue llamado padre de todos los creyentes. Y esto significa que todos los que hemos confiado en Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor,
Y Pablo afirma tres hechos importantes acerca de la salvación de Abraham para probar, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que quería iluminado o inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo hacer ver aquí? Que la experiencia espiritual del patriarca Abraham fue semejante a tu experiencia y a mi experiencia en la actualidad. En primer lugar, Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. En los versículos 1 al 3 de Romanos 4 leemos, ¿qué pues diremos? Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo examinó la experiencia de Abraham, la cual se encuentra en Génesis capítulo 15. Te invito a que lo leas después. Abraham había derrotado a los reyes de la zona en Génesis 14 y se preguntaba si ellos regresarían a pelear contra él. Y Dios le apareció y le aseguró que él era su escudo, y que su galardón sería sobremanera grande. Pero lo que más anhelaba Abraham era ¿qué cosa? Tener un hijo para que fuera su heredero. Jehová Dios le había prometido un hijo, pero aún no se había cumplido la promesa. Fue entonces cuando Dios le dijo que mirara a las estrellas. Así será tu descendencia, Abraham. Dios le prometió y Abraham creyó la promesa de Dios. Y esta palabra original, creyó, significa decir amén, así sea. Fue esta la fe que le fue contada por justicia a Abraham. Dios le prometió y Abraham creyó la promesa de Dios. Y la palabra contado de Romanos 4:3 es una palabra que se usa muchas veces en este capítulo. Se habla de contada, cuenta, atribuye, culpa. Y cuando alguien trabaja, mis amados hermanos, gana un salario y ese dinero es puesto en su cuenta. Pero Abraham no obró o no hizo nada para ganarse su salvación. Sencillamente confió en lo que Dios decía, en la palabra de Dios. Fue Jesucristo quien hizo la obra en la cruz y su justicia fue puesta en la cuenta de Abraham. Y en el versículo 5 hace una declaración sorprendente. Búscalo en tu Biblia. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica al impío. La ley dice, no justificará al impío. Éxodo 23:7. Y a los jueces del Antiguo Testamento se les ordenó que absolvieran al justo y condenaran al culpable, dice Deuteronomio 25:1. Pero Dios justifica al impío, no porque es impío, sino porque no hay piadoso para que él justifique. No hay ni aún uno. Dios cargó nuestros pecados, los tuyos y los míos, a la cuenta de Jesucristo, a fin de poner la justicia de Cristo en tu cuenta y en mi cuenta. Bendito sea el Señor. Y viendo ahora los versículos 6 al 8 de Romanos 4, dice de esta manera: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo usó al rey David como testigo y citó uno de los salmos de confesión del rey David después de haber pecado con Betsabé. Estamos hablando del Salmo 32, versículos 1 y 2. Y el rey David hizo en este pasaje del Salmo 32, citado ahora aquí por el apóstol Pablo, dos maravillosas afirmaciones. Presta atención. Primera, que Dios perdona los pecados y atribuye justicia sin obras. Recuerda que tú eres salvo no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Y en segundo lugar, que Dios no inculpa de pecado. En otra palabra, una vez justificados, aleluya, nuestro registro contiene la justicia perfecta de Cristo y nunca más puede contener nuestros pecados. ¿Oíste esto? Una vez si es justificado por Jesucristo, el registro
nuestro contiene la justicia perfecta de Cristo y nunca más puede contener nuestros pecados. Y quizás te estará preguntando, pero los cristianos pecamos. Sí, pecamos. Y estos pecados necesitan ser perdonados para que podamos tener comunión con Dios, ¿cierto? Pero estos pecados que cometemos después que somos justificados, por eso se olvida que el cristiano no practica el pecado, estos pecados no son retenidos contra nosotros. Dios tiene un registro, sí tiene un registro, pero es de nuestras obras, a fin de recompensarnos cuando Jesucristo vuelva. Pero Dios no está guardando un registro de nuestros pecados, no. Abraham fue justificado por gracia, no por la ley. Allí en Romanos 4, 9 y 10 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Los judíos se jactaban de la circuncisión y de la ley. Si un judío quería ser justo ante Dios, tenía que circuncidarse y obedecer la ley. Y el apóstol Pablo ya había aclarado esto en Romanos capítulo 2, los versículos 12 al 19, que ya vimos. Y aclaró muy bien que debe haber una obediencia interna a la ley y una circuncisión, pero del corazón. Y nos recuerda esto, que las meras observancias externas nunca pueden salvar al pecador. Repítete esto, fíjatelo bien en tu mente y en tu corazón. Las observancias externas nunca pueden salvar al pecador. Pero Abraham fue declarado justo cuando aún no lo habían circuncidado. Desde el punto de vista judío, Abraham era un gentil. Fue a los 99 años cuando fue circuncidado Abraham. Eso está en Génesis 17. Ya habían pasado 14 años de Génesis 15. Y la conclusión es obvia, mis hermanos. La circuncisión no tiene nada que ver con la justificación. Entonces, ¿por qué fue dada la circuncisión? Bueno, Romanos 4:11 dice que fue parado como una señal y un sello, y recibió la circuncisión, dice el pasaje bíblico, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Como señal, el ser circuncidado era evidencia de que Abraham pertenecía a Jehová Dios y de que creía su promesa. Como sello, la circuncisión le recordaba que Dios le había hecho una promesa y que la cumpliría. Los cristianos hoy somos sellados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Y también hemos experimentado una circuncisión, pero una circuncisión espiritual en el corazón, dice Colosenses 2, 10 al 12. No una operación física, sino un despojamiento de la vieja naturaleza por medio de mi fuerza, de mi entereza, de mi dedicación. No, de la muerte y la resurrección de Cristo. La circuncisión no le añadió nada a la salvación de Abraham. Solamente testificó de que él la tenía. Pero Abraham fue justificado antes de que la ley fuera dada. Y esto lo considera Pablo en los versículos siguientes, versículos 13 al 17. Leemos Romanos 4, 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a fin a quien delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Interesante, ¿eh?
Hay mucho aquí, pero vamos a tratar de resumir. La palabra clave aquí es promesa. Abraham fue justificado por creer o confiar en la promesa de Dios, no por obedecer la ley de Dios, porque la ley no había sido dada todavía, no había llegado Moisés. La promesa a Abraham le fue dada por la pura gracia de Dios. Abraham no ganó la salvación, ni la merecía. Y así hoy Dios justifica a los impíos porque creen o creemos en su promesa de gracia y no porque obedezcamos su ley. La ley no fue dada para salvar a los hombres, mis hermanos, sino todo lo contrario, para mostrar que necesitaban ser salvos. Eso lo dice Romanos 4:15. El hecho de que Abraham haya sido justificado por gracia y no por la ley prueba algo interesante, y es que la salvación es para todos. Abraham es el padre de todos los cristianos, ya sean judíos o no judíos. En vez de que los judíos se quejaran porque Abraham no se salvó por la ley, debían regocijarse porque la salvación de Dios está al alcance de todos y de que Abraham tiene una familia espiritual, todos los verdaderos creyentes, así como una familia natural que es la nación de Israel. El apóstol Pablo vio allí el cumplimiento de Génesis 17:5, te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham fue justificado por el poder de la resurrección, no por esfuerzos humanos. Dice el versículo de Romanos 4:18 al 25, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y estos versículos son una ampliación de lo que ya ha dicho el versículo 17. El apóstol Pablo vio el rejuvenecimiento del cuerpo de Abraham como un cuadro de la resurrección de los muertos. Y luego relacionó esto con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales Dios demoró cumplir su promesa de enviarle un hijo a Abraham y a Sara fue para permitir que toda su fuerza natural decayera y desapareciera. A veces Dios permite lo mismo con nosotros, ¿verdad? Porque era inconcebible que un hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo en la matriz de una esposa de 89. Desde el punto de vista reproductivo estaban ya muertos. Pero Abraham no andaba por vista, sino por fe. Como tú y yo tenemos que andar también, no por vista, sino por fe. Lo que Dios promete, lo cumple. No lo que te promete el profeta, el apóstol, el falso maestro, el falso... No. Lo que Dios promete. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer si Dios ha prometido es creerlo. La fe inicial de Abraham, según Génesis 15, no disminuyó con los años. En Génesis 17 y 18 encontramos a Abraham más fuerte en la fe. Y fue esta fe la que le dio fortaleza para engendrar un hijo en su vejez. La aplicación a la salvación es clara. Dios espera hasta que el pecador reconoce que está muerto e incapacitado para ayudarse a sí mismo antes de manifestar su poder salvador. Mira, mientras, mi amigo, mi amiga, mientras tú crees que puedes agradar a Dios, que puedes ser bueno con Dios, que puedes ganarte la justificación, mientras sigas en ese sentido, mientras no te des cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás incapacitado para ayudarte a ti mismo, para salvarte, porque la salvación es un regalo que viene de Dios, Dios no va a salvarte. Mientras el pecador perdido piensa que con sus propias fuerzas puede obrar para agradar a Dios, no podrá ser salvo, porque tiene que ser salvo por gracia. Cuando Abraham reconoció que estaba muerto, el poder de Dios obró en su cuerpo.
Y cuando el pecador confiesa que está espiritualmente muerto e incapacitado para ayudarse a sí mismo, entonces Dios lo puede salvar. El Evangelio dice, Romanos 1:16, ya lo estudiamos, es poder de Dios para salvación, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo fue entregado a morir por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Y esto significa, mis amados hermanos, que la resurrección de Cristo es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su propio Hijo y que ahora tú y yo, pecadores, podemos ser justificados sin que Dios viole su propia ley o contradiga su naturaleza. La clave, por supuesto, es si creemos, versículo 24, más de 60 veces en Romanos se habla de fe y de creer y de incredulidad también. El poder salvador es experimentado por aquellos que creen en Cristo, por aquellos que confían en Cristo. La justicia de Cristo es otorgada a aquellos que creen. Somos justificados por la fe y el objeto de nuestra fe es Jesucristo, quien murió y resucitó por ti y por mí. Y todo esto nos hace maravillar de la fe de Abraham. Abraham no tenía una Biblia, mis hermanos, que pudiera leer. No tenía otra cosa, solo tenía la promesa de Dios. No tenía otro creyente, era quizás el único. Estaba rodeado por incrédulos. No podía mirar la historia para ver el efecto de la fe, ¿verdad? Él ayudó a escribir esa historia de la fe. Sin embargo, Abraham le creyó a Jehová Dios. Y la gente hoy día tenemos la Biblia completa, la Biblia, la podemos leer, la podemos estudiar, la podemos memorizar. Tenemos compañerismo con cristianos, podemos mirar hacia atrás a la historia de la fe y de la iglesia y de la Biblia. Sin embargo, rehusamos creer y recibir la salvación y la justificación por gracia. Abraham es el padre de todos los que creen en Jesucristo y que son justificados, que somos justificados. Si eres un no judío, nunca podrás ser descendiente natural de Abraham, pero puede ser uno de los descendientes espirituales de Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador que confía en él sobre la base consumada, de la obra consumada de Cristo en la cruz. Repito el concepto para que lo medites y se haga allí fijo en tu mente y corazón. El ser salvo, el ser justificado por la fe, es un acto, no es un proceso. ¿De quién? De parte de Dios. Que Dios declara al pecador justo, porque ha confiado en Jesucristo sobre la base de la obra que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. La justificación no es un proceso. La justificación es un acto. La justificación es algo que Dios hace, no algo que nos ganamos. Y Dios no nos hace justos. Dios nos declara justos. No confundamos la justificación con la santificación. La santificación es el proceso por el cual Dios hace al creyente más y más como Cristo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero esto no salva. Lo único que salva es la fe personal en Jesucristo. La fe personal en Jesucristo es la que salva y es la que justifica al pecador. Dios declaró a todos los hombres culpables a fin de ofrecerle a todos su regalo gratuito de salvación. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos, mis amados hermanos, sino según su gracia nos da, no nos da lo que merecemos, sino nos da según su gracia lo que no merecemos. Recuerda que esta salvación que Dios te está ofreciendo en Cristo Jesús es gratuita, pero no es barata. Dios tiene una sola manera de salvar y esa es a través de Jesucristo. Recuerda el ejemplo de Abraham. Abraham no obró para ganar su salvación, ni tú tampoco puedes hacerlo. Sencillamente confió en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, y a ti, mi amigo, que esto que hemos conversado hoy a través de la palabra, quien es inocente, pueda el Espíritu Santo obrar en tu corazón. Esa es mi oración. Y traer a tu corazón la convicción de que tú necesitas
necesitas la reconciliación con Dios. Necesitas el perdón. Es lo que más tú necesitas. Es lo que más necesita tu familia. Es lo que más necesita el mundo. A veces hablamos de necesidades. Hay países con muchas necesidades, otras con menos necesidades materialmente hablando. Pero la gran necesidad en todas partes es que los hombres y mujeres se vuelvan a Dios arrepentidos de sus pecados. Y esto tiene que ser personal, esto no es colectivo. Pero es para ti. Reconoce la santidad de Dios, reconoce que la has rechazado y reconoce que tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y confiar en Jesucristo como el único que puede reconciliarte con Dios, que puede con su sangre limpiarte de todo pecado, hacerte un hijo de Dios, hacerte nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Tienes que hacerlo. Yo no lo puedo hacer por ti. Pero yo te invito, porque no hay decisión más maravillosa ni más preciosa que la de recibir a Cristo para ser justificado por la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.